Hola, hoy voy a dibujar en el puerto de Lekeitio, en Vizcaya. Es un paisaje panorámico de todo el puerto y algunas barcas en primer plano. Voy a utilizar un cuaderno de 21 por 15 de la marca Fabriano. Empiezo como siempre dibujando a lápiz la línea del horizonte, que en este caso corresponderá con el borde del muelle. La hago más o menos centrada en el papel porque quiero que aparezca tanto el perfil del pueblo al fondo como las barcas que hay en primer plano. Voy a empezar definiendo los elementos más representativos del paisaje. Voy a empezar por el campanario de la iglesia y luego voy a ir definiendo a grandes trazos lo que ocupa cada bloque grande que encuentro en el perfil. Empiezo dibujando lo que ocupa la iglesia, ahora voy a hacer este trozo de muelle que sale del fondo. Y voy haciendo a grandes rasgos la silueta de todos los edificios teniendo en cuenta las proporciones. Para los árboles que hay enfrente de la iglesia voy a hacer simplemente unos círculos y luego ya voy a seguir dibujando los edificios del fondo, cada uno a su altura. Hay que ir siempre midiendo un poquito las proporciones, la altura a la que llega cada edificio y todo eso en función de los edificios que ya se han dibujado. Aquí voy a hacer una línea para marcar el fondo de todos los barcos que hay atracados ahí en el muelle. Hago los mástiles un poquito de referencia, no todos los que hay, sino unos cuantos, simplificando un poco para dar idea de que hay barcos ahí. Sigo ahora con todos los edificios, hago sobre todo primero los edificios más representativos, un poquito más diferentes, porque luego a la derecha hay una serie de edificios muy iguales que marcaré ahora, pero empiezo primero haciendo estos edificios frontales y ahora hago todos los de la derecha como una sola masa hasta que llega una abertura que hay ahí, una especie de espacio que hay en esos edificios. Marco también el fondo del muelle y marco los barcos principales que voy viendo como bloques eh, colocados a su altura. Voy dibujando también la separación entre los edificios. No he contado exactamente el número de edificios que hay, pero no creo que sea importante. Simplemente da impresión de que hay una serie de edificios muy estrechos, muy alargados, uno detrás de otro. Y luego lo que sí es importante, por ejemplo, es esta iglesia que aparece por encima de los edificios, que es muy representativa, muy diferente, y eso sí hay que marcarlo un poquito. Se tiene en cuenta la altura respecto a la altura del campanario de la izquierda que he dibujado antes y se coloca más o menos como por el centro de los edificios de la derecha.
Por el fondo ya voy haciendo la silueta de todo el monte, simplemente una línea quebrada que va siguiendo la línea del monte. Y ahora voy a empezar ya a dibujar todas las barcas que hay aquí en primer plano. Esta primera del centro que veis en la foto que está cortada no la voy a poner porque sería demasiado grande. Voy a poner simplemente el resto de las 6 o 7 barcas que se ven aquí en primer plano. Entonces las dibujo a grandes rasgos los bloques con un poco la forma de cada barca, teniendo en cuenta que la parte de abajo es prácticamente plana porque está tocando con el agua, y donde toma la forma el bote en la parte de arriba, aunque está un poquito en escorzo mirando, simplemente vemos la popa, pero hago un poco la forma de cada uno con sus partes más significativas. Algunos los hago simplemente como unos bloques con un círculo del motor que se ve detrás. Este lo voy a hacer un poquito más diferente porque es un bote neumático de goma que tiene una forma bastante diferente de los demás. Y ahora voy a empezar a pasarlo a rotulador con un rotulador fino del 01. Voy haciendo como siempre primero los objetos que están más cerca a mí, que serían los botes que están al principio, los más cercanos, y ya voy añadiendo un poquito más de detalle como esta bandera de el primer bote, las ventanillas, los flotadores, todas las barras de las barandillas y todo eso lo voy añadiendo ya ahora que paso a rotulador.
Sigo con la torre del campanario, que aunque no es lo siguiente en distancia más cercano a mí, es algo que no tiene nada delante y por lo tanto no me importa hacerlo porque aunque está al fondo, la silueta queda muy recortada y no tiene ningún elemento por delante. Aquí ya sí que voy haciendo un poquito más de detalle, las columnas y todos los nervios, los arbotantes del lado derecho, dándole un poco la silueta típica de la iglesia. Las ventanas de los edificios no las hago tan detalladas como aparecen en la realidad, sino que hago simplemente unas bandas así grandes como si fueran terrazas y luego alguna ventana pequeñita. Esto da la impresión de que es un edificio moderno, que tiene terrazas grandes y no solamente ventanas. Y en los más antiguos, más tradicionales, pues sí que voy haciendo simplemente ventanas porque ahí sí que no hay terrazas.
Los árboles del paseo los hago simplemente como una masa uniforme de verde, simplificando bastante todo. Así me libro de hacer todos los elementos que encontraría en el paseo, de gente, coches, etcétera. Simplemente pongo una masa de verde y ya con eso se identifica que es el principio del paseo. En toda esta parte del monte voy a poner 4 o 5 casas que luego dejaré al dar el color en blanco para que destaquen y ya eso me da la impresión de que es una parte de monte un poquito habitado y luego a la derecha se verá un monte un poco más de fondo con más bosque, más árboles. Este sería ya el resultado del dibujo a rotulador con bastante detalle y ahora pasaré ya a hacer el color, a colorear un poquito lo que me dé tiempo.
Empiezo aplicando un poco el color en la parte del mar. Es un mar azulado, un poquito verdoso, bastante oscuro. Entonces voy a empezar haciendo las sombras. Lo hago de momento con un pincel de agua porque estoy en la calle, así en un sitio no muy cómodo, entonces no quiero sacar todo el bote de agua y todo, y con el pincel de agua me puede valer. Hago trazos horizontales entrecortados y voy a ir haciendo sobre todo primero las sombras que están más pegadas a la tierra y luego ya voy disminuyendo el número de trazos para dar una especie de degradado con la trama de la forma de las olas. Ahora voy a ir haciendo ya todo el monte del fondo. Empiezo por la parte de hierba que se ve, de un verde más clarito, más amarillo. Voy rellenando toda esa parte, respetando toda la silueta del pueblo y también las casas que hay en el monte, que serán blancas. Voy marcando ahora en verde oscuro todos los árboles y la zona un poco más oscura del monte.
Para los montes del fondo, que son bosques un poco más tupidos ya, voy a hacer un verde más azulado para que se diferencie bien del verde de primer plano. Normalmente los colores en la distancia se van haciendo más claros, más pálidos, más azulados y eso, que es la perspectiva aérea, da un poco de sensación de distancia y de separación de los montes para que no parezca todo un solo monte, ya que hay distintos planos. Voy haciendo ahora las partes de piedra del paisaje, que serían esta iglesia grande, toda la muralla del puerto y algún otro edificio que hay más a la derecha que tiene algo de piedra. Y con un rojo mezclado con algo de marrón para oscurecerlo un poco voy a ir dando ya todos los tejados de las casas. Será una primera capa suave, más pálida de este rojo, que luego iré oscureciendo en la parte derecha para darle un poco de volumen en una segunda pasada.
Para poner el título del dibujo, que es el nombre del pueblo, Lekeitio, voy a utilizar una tipografía de tipo vasco que he visto aquí en esta cofradía de pescadores. Entonces la dibujo primero a lápiz, he marcado en principio primero una línea, dos líneas horizontales, una para la parte superior y otra parte inferior, eso me sirve de guía y según esa guía voy haciendo ya las letras a lápiz primero y cuando ya están correctas a lápiz ya las paso a rotulador. Estas letras irán sobre el fondo del cielo, que será un gris azulado porque está un poco nublado, entonces irán en blanco sobre ese fondo azulado. Voy coloreando ahora el cielo con este gris azulado. Voy a dar una masa uniforme de todo este color por el fondo, respetando las letras y la silueta. Y luego cuando ya haya acabado de dar toda esta masa de gris azulado claro, lo intensificaré con un poquito más con un gris un poco más oscuro para dar un poco sensación de nubes con su volumen y todo eso.
Aprovecho el color este del cielo también para dar algunos toques en los barcos, toques de sombra, toques de color de los cristales y luego ya voy dando un poquito más de color a las bandas horizontales que suele haber en los barcos. Y con estos últimos detalles ya quedaría más o menos acabado el dibujo. Veis que más o menos se respeta la silueta, se reconoce el lugar. Cabría algún otro detalle, pero más o menos lo puedo dar por acabado. Espero que os haya gustado y gracias.